La novedad es que fue la primera elección que se da en la República Argentina en el marco de esta pandemia. Río Cuarto, allí fue la elección, se votaba intendente y estamos en comunicación con Andrés Oliva, periodista. Te agradecemos mucho esta comunicación. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Y como decía, en la primera elección, en medio de esta pandemia, en la ciudad de Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia, capital alterna, tiene más de 190.000 habitantes, y el intendente actual, Juan Manuel Llamosas, del peronismo, del Frente Hacemos por Córdoba, logró la reelección, la primera en la historia del peronismo en dicha ciudad, en Río Cuarto, con el 41% de los votos, obteniendo una diferencia de 6 puntos sobre el segundo, Gabriel Abrile, un médico terapista de Juntos por el Cambio. Andrés, fue una elección en la que, por lo menos hasta última hora de ayer, se hablaba de una participación del 50% o menos, es decir, hubo poca gente votando. ¿Es así? ¿Cuáles fueron las cifras definitivas para la cantidad de electores? Exactamente, Fran, la participación fue muy baja porcentualmente, arribó el 50%, el 48, 49% del porcentaje del padrón concurrió a votar. Ocurrieron una serie de circunstancias. Por un lado, la pandemia, es la tercera fecha de votación. Se iba a votar en marzo de este año. Cuando comenzó la pandemia se postergó para el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre Río Cuarto llegó a un pico de la pandemia con muchísimos casos, una situación muy complicada. La situación sanitaria de Río Cuarto en el mes de septiembre, dicha ciudad debió volver a fase 1 durante 10 días, que eso permitió tener una situación más aliviada ahora, al fin del mes de noviembre, el día 29, y finalmente se realizó la elección de intendente. Ese fue uno de los factores que afectó la participación, la pandemia, sin duda. Y el otro factor es que al mediodía, con la gente haciendo la cola afuera, porque por la pandemia las filas para votar debían hacerse al aire libre, lo que ocurrió es que a partir del mediodía a la ciudad de Río Cuarto la afectó una tormenta muy fuerte, lo cual también implicó que votara menos gente que lo que hubiera sido una elección normal sin la pandemia, donde la gente se pudiera resguardecer bajo un techo o dentro de las escuelas para votar, y al mismo tiempo por el temor a la pandemia de ir a una aglomeración de personas y contagiarse. Hubo como una lectura política también, teniendo en cuenta que fue la primera elección con buen vistas a lo que será la elección del año que viene. El año que viene se vota en todo el país, decías vos, ganó el PJ, fue reelecto Llamosas. A nivel nacional hubo como una alegría también, viajó, tengo entendido que Guado de Pedro también, algún otro funcionario nacional en representación del presidente, y el presidente que también mandó un mensaje después de esta victoria. Así es, Ana. El mensaje que brindó el presidente Alberto Fernández fue vía Zoom, de manera virtual. El Río Cuarto recibió las visitas del vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, de Natalia de la Sota, la hija del exgobernador José Manuel de la Sota, y de 3 funcionarios de primer nivel del gobierno nacional. Santiago Cafiero, jefe de gabinete; Guado de Pedro, ministro del Interior, quien habría sido uno de los artífices de la unidad de todos estos sectores del peronismo de Córdoba y a nivel nacional, y también Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. Siento un precedente en este frente político porque reunió a todas las vertientes del peronismo: el del azotismo, liderado por Natalia de la Sota; el schiarettismo, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, y también el kirchnerismo o el albertismo, y que de manera incipiente se empieza a plasmar en nuestra provincia de Córdoba y en el país. Entonces, lo que ocurrió en Río Cuarto puede ser el puntapié, el precedente de algo que pueda ocurrir en el 2021, que es la unidad de los distintos peronismos en un solo frente en la provincia de Córdoba, que particularmente hacía muchísimo tiempo que no ocurría, sobre todo por el distanciamiento y la pelea entre De la Sota con Cristina Fernández de Kirchner y Schiaretti con Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2011 al 2015. Perfecto. Andrés, teniendo en cuenta esto que mencionaba Ana recién y vos también, que son elecciones que van a servir de ejemplo para lo que se viene el año próximo quizás, y Dios quiera ya sin pandemia o por lo menos no tan estricta, lo cierto es que se pusieron a prueba protocolos, sistemas, cómo funcionó y cuáles fueron quizás las características de estas elecciones en Río Cuarto.
Bueno, una de las características fue que las campañas de marketing político se debieron focalizar sobre todo en la virtualidad, en las redes sociales. Lo que plantearon desde la Junta Electoral de Río Cuarto era que el protocolo previo, en la época de la campaña, no podía haber actos masivos, no podía haber reuniones con actos con discursos de los candidatos, sí de manera virtual. Entonces se apeló mucho a las plataformas digitales y a las redes. Y como te decía, el día de la votación, las filas y las colas para votar debían hacerse al aire libre, no se podían hacer dentro de los colegios. Por otro lado, también se modificó el padrón. Una persona o una familia no podía recorrer más de 10 cuadras para ir a votar. Se buscó que todas las personas votaran en colegios cercanos a su domicilio, como máximo 10 cuadras. Perfecto. Andrés, gracias por tu tiempo y saludos también para la provincia de Córdoba. Un abrazo grande, Ana y Fran, que tengan buen día. Saludos. Gracias. Muy buenos días.